Ya, ya mis hermanos, aquí estamos en una de las primeras reuniones que estamos teniendo en el Instituto de Rushduni, un instituto que estamos creando algunos hermanos en prácticamente Latinoamérica, pero un instituto que es virtual por ahora, por el momento. En algún momento tendremos varias sedes internacionalmente, si Dios así lo desea. Y el día de hoy queríamos hablar acerca de la figura de un personaje histórico, un personaje que ha tenido una repercusión muy grande debido a las ideas que introdujo, y no solamente en una sola área de la vida, sino que en varias áreas de la vida ha tenido repercusiones este personaje. Y vamos a tratar su obra y vamos a criticarla desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva teonómica, presuposicionalista, y vamos a ver qué sale. En realidad esta es una conversación entre hermanos que vamos a estar criticando este tema de una manera, digamos, lo más académico posible, pero también bien relajado, no tan extremo, ¿no? Vamos a hablar de Thomas Hobbes, ¿no? Nuestro hermano quiere decir algo, algunas palabras acerca de Hobbes. Seguro que sí, rapidito. Dios les bendiga a todos. Aquí José. Este, nada, vamos a hablar de Thomas Hobbes, pero entonces Thomas Hobbes, ¿en qué contexto, verdad? Y algo que estuve buscando y donde quiera que buscaba alguna biografía de Thomas Hobbes me encontré, era una cita que él hace de cuando él nace. Él nace para el 1588. Y en el 1588, quienes les gusta la historia saben lo que pasó en Inglaterra, porque él es de Inglaterra. Y fue la derrota de la Armada Invencible, que a veces se dice que ese término de Armada Invencible era una propaganda de la reina, pero vale. Y se dice que su mamá tuvo gemelos. Él dice, es una cita que siempre se repite en donde quiera que la encontré, él tuvo gemelos. Dice que lo tuvo a él y tuvo al miedo. Así que desde el principio podemos observar que en el pensamiento de Hobbes el miedo es algo como que un eje, uno de los ejes bien importantes para su pensamiento. Y, y va acorde con el contexto en el cual él publica el Leviatán. Él publica el Leviatán para el 1651, que básicamente se está desarrollando todo este problema de la guerra civil entre el Parlamento y el monarca en Inglaterra. Y entonces él publica esto y una de las soluciones, ¿verdad? Una de las cosas que él quiere proponer con este libro es una solución al problema del miedo, al problema de la inseguridad, al problema de controlar al ser humano. Y aunque no me quiero, ¿verdad? No me quiero extender mucho, pero eso es básicamente para el tiempo entonces donde Thomas Cromwell era el jefe de Estado en ese momento. Este señor estuvo en el exilio un tiempo y pues varias consecuencias de las guerras civiles, que las guerras civiles sabemos que son problemas del Estado, cosas horribles. Una guerra civil no se la deseamos a nadie, yo nunca he vivido eso, gracias al Señor. Eh, Creo que entonces tiene mucho que ver este tema de ¿verdad? Resolver este gran temor que tenemos a no tener una dirección o a tenerlo todo bien puesto en algún lugar, no sé. Y de eso que ahí es el contexto, hermano. Yo quería dejarle a usted para que entonces Claro. discutiéramos algunas cosas. Ahí, fíjese que usted dijo unas cosas claves que nos van a servir para un poco darle luz a lo que vamos a estar hablando de Thomas Hobbes y el desarrollo de su pensamiento. Como usted bien dijo, el tiempo en el que él se exilió, ¿no? Fue en el tiempo en el que estaba Oliver Cromwell, ¿no? Y ¿qué representaba Oliver Cromwell? Representaba un orden, digamos, no, o sea, lo contrario, mejor dicho, al absolutismo, ¿no? Que estaban reclamando los reyes, el rey Carlos, el rey Borbón Carlos, si mal no me recuerdo, ¿no? Al que le cortaron la cabeza de pasada. eh, eh, Fijémonos cómo él se fue al exilio y se fue a Francia, si mal no recuerdo, ¿no? A estudiar en la escuela que había creado René Descartes, los cartesianos, ¿no? Y se fue a estudiar con un profesor o un sacerdote que estaba a cargo de esta escuela. No se me olvidó el nombre porque el nombre era francés y los nombres franceses para mí son difíciles, ¿no? Y ahí aprendió el cartesianismo, ¿no? Ahí empezó a conocer esto. Pero fijémonos cómo es que se exilió, ¿no? Se exilió en medio del contexto de la guerra
Y ahí aprendió lo que enseñaba la escuela de los cartesianos, y para esto me gustaría repasar un poco, un poquito, para darle contexto a la obra de Hobbes, porque Hobbes se basa en el cartesianismo, o sea, él empieza con eso, él, como él dice, como por decirlo así, él toma la visión de René Descartes y la modifica a su favor, ¿no? Para poder crear su obra como la que conocemos popularmente como el Leviatán. René Descartes, o Descartes, no vamos a enseñar todo el pensamiento de él porque es muy, o no vamos a señalar todo el pensamiento porque es más o menos denso, pero sabemos más o menos que cuando él dijo pienso, luego existo, él lo que estaba buscando era demostrar que él existía, ¿no? Como sujeto, ¿no? Él existía. Y luego se emprendió a la labor de tratar de demostrar todas las sustancias externas a él que no eran él, ¿no? Las externas, y llegó a decir que Comenzando entonces, hermano, comenzando entonces con él mismo. no, claro, él para poder demostrarse a sí mismo que él existía, comenzó con él mismo. Por eso es que se dice pienso, luego existo. Pero Sí. después él llegó a decir que las cosas externas a él, las sustancias extensas y externas a él, no existen. O sea, perdón, no podía comprobar que existieran. Y ahí empezó un montón de teorías, como por ejemplo, que puede ser que un demonio le esté engañando, que puede ser que sea un sueño, una ilusión, etcétera, etcétera. Pero él dijo, a ver, si yo creo que el piso existe, perdón, o sea, si yo llego a la conclusión de que el piso existe y estoy equivocado, no es culpa mía, ¿verdad? Eso es lo que diría, ¿no? ¿Verdad? ¿Y cómo soluciona este tema? Lo soluciona diciendo, bueno, Dios es Dios el que creó todo, porque él ya demostró que existe la sustancia pensante, según Descartes. Esto es importante porque esto es lo que va a cambiar Thomas Hobbes. La sustancia pensante es el ser humano que puede pensar, ¿no? Que tiene sustancia pensante, ¿no? Y a la vez que tiene sustancia extensa, que es lo físico. ¿Mm? Entonces, él empieza a demostrar que existe la sustancia pensante, y como existen las cosas que hay afuera, extensas a él, Dios las tiene que haber creado. Y por tanto, él confía que esas cosas existen en verdad, porque si no, Dios le estaría mintiendo. Y es imposible que Dios mienta, ¿no? Eso es como resumidamente lo que estoy diciendo. Entonces, la conclusión a la que él llega, René Descartes, es que solo existen las sustancias extensas y sustancias pensantes. Y no existen los accidentes. Esa es la gran discusión que se mandó con los aristotélicos, ¿no? Y los aristotélicos le respondieron, a ver, si tú me dices que la sustancia, digamos, perdón, el accidente no existe, pero el accidente está y luego no está, entonces es una cuestión que se separa de la sustancia, supongamos, de la sustancia misma, y si se separa, entonces es una sustancia aparte. Le argumentaban a René Descartes. ¿Y qué es lo que hizo René Descartes para solucionar este problema? Fue decir que las sustancias siempre están en movimiento. Y con eso solucionó el problema de que los accidentes iban y aparecían, ¿no? Salían y se iban, ¿no? Por ejemplo, un bigote. ¿El bigote es un accidente o es una sustancia? René Descartes dice que no, es una sustancia. Lo que pasa es que es una sustancia en movimiento, entonces entra y sale, aparece, y no sé, ¿me entiendes? Esa es como la forma en la que soluciona. Y fíjese que él es el padre, por decirlo así, de la física moderna, ¿no? Bueno, ahí podemos entrar en un montón de cosas. Pero ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? El objetivo es que René Descartes empezaba a descartar, por ejemplo, empezaba a descartar muchas cosas diciendo que, por ejemplo, el accidente, diciendo que no era una cosa clara y distinta, no, era una cosa oscura, no era clara, era oscura, y por tanto la descarto, ¿verdad? Y otra cosa que él dijo, que las cosas cualitativas no son claras, sino que son confusas. Y por tanto las descarto y permanezco las cosas, o mantengo las cosas que son cuantitativas, que a su parecer eran claras y distintas, o distinguibles, son claras, ¿no? Según él, según su apreciación, ¿verdad? Entonces todo este pensamiento fue heredado en Hobbes, y Hobbes lo estudió, lo analizó, y él siguiendo a su profesor, por decirlo así, aunque René Descartes no estaba en Francia en ese tiempo, estaba en Holanda, él estudió con el, como le decía, con el sacerdote. René Descartes dijo, ¿saben qué? Para mí, las sustancias extensas, ¿no? Que son los cuerpos,
Recordemos que René Descartes había establecido que existían solo las sustancias extensas y las sustancias pensantes. Los accidentes no existían, ¿no? Entonces Hobbes, ¿qué es lo que dijo? Dijo, para mí, yo veo claro que las sustancias extensas son idea clara, ¿no? Pero las sustancias pensantes ya no va a decir que no son ideas claras. Va a inventarse va a inventarse un nuevo vocablo, por decirlo así. Va a decir, son meaningless, esto es sin sentido, ¿no? Carentes de sentido. Entonces, de ahí dice, elimina las sustancias pensantes y establece solamente las sustancias extensas, ¿no? Hay muchas más cosas que podría decir con respecto a René Descartes, pero esto es fundamental que lo diga. Estoy resumiendo mucho esto. ¿Por qué lo quiero señalar? Porque de aquí Thomas Hobbes, va a sacar un materialismo positivista. ¿Qué quiero decir con un materialismo positivista? Que él va a decir que solamente existen las sustancias pensantes, perdón, las sustancias extensas, ¿no? Con sustancias extensas se refiere a lo que es palpable, ¿no? De hecho, podríamos decir que Thomas Hobbes es el padre del empirismo, verdaderamente. Muchos dicen que es John Locke, pero este por lo menos puso la idea básica, ¿no? De que solamente existen las sustancias extensas. Entonces, al decir que solo existen las sustancias extensas, él en ello empieza a fundamentar toda su teoría previa, por decirlo así, epistemológica, su epistemología, para poder construir todo lo que va a empezar a hacer, y luego cuando empezamos a conocer su obra política, él simplemente está dando conclusiones de todo esto que estamos diciendo. Por ejemplo, él dice una ley básica de la materia o de las sustancias extensas. Una ley básica es o una cosa básica o que siempre se cumple, es que las sustancias extensas siempre buscan la autopreservación, siempre, ¿no? Y demuestra, no sé, dice que las piedras siempre buscan su preservación, ¿no? Cualquier cosa extensa, sustancia extensa, siempre busca su autopreservación, ¿no? Y con esto fíjense lo que va, a lo que va a concluir, ¿no? Si nosotros no somos sustancias pensantes, sino que somos sustancias extensas y compartimos la naturaleza con todas las demás, ¿no? Entonces, nosotros solamente, como ley básica, la ley natural para Thomas Hobbes, la ley natural en este sentido, sería la autoconservación. ¿Mm? Esto es básico para entenderlo. No sé si hay alguna opinión con respecto a esto. Eso es exactamente lo que yo estaba observando mientras iba leyendo la introducción del libro, su primera parte. Él está definiendo términos, definiendo términos, definiendo términos. Y llega un momento en donde el punto es ese mismo, hablar de la importancia de la protección. Entonces, incluso en un momento, hoy mismo me encontré con el tema del honor. Él estaba hablando, definiendo honor, y él básicamente está definiendo honor como poder. Y el poder tiene que ver con la preservación, porque como dije al principio, el miedo al caos, ¿verdad? De la guerra civil, de aquella cosa que hablamos ahorita, básicamente él lo usa para comprobar lo que usted acaba de decir, esa tesis, Claro. definitivamente. Ahí ese es un eje, ahí. Sí, pero fíjense que lo que está haciendo es todo a priori. Él simplemente está en su escritorio escribiendo y deduciendo. Él no está comprobando. Él está deduciendo como lo hacía René Descartes. ¿Cómo dedujo que él existía? Pues es por mero a priorismo, ¿no? O sea, él simplemente estaba escribiendo, ¿no? ¿Cómo es que él dedujo que el suelo existe? No lo dedujo porque él caminaba, ¿no? Él no tenía problema, todos los días caminaba, iba al baño, salía a comprar, no sé, lo que sea, pero el problema era demostrar para él. Entonces, para estos hombres, la demostración no era en sí mismo empírica, ¿no? Por eso que Thomas Hobbes, claro, a lo mejor no es empirista puro, pero es el padre del empirismo al establecer esta idea básica de que solo existen sustancias extensas, al establecer el materialismo positivista. Con materialismo positivista quiero
apartarlo del materialismo filosófico, que el materialismo filosófico sí acepta entes no físicos, no sustancias no físicas. No, para Hobbes solo existen las sustancias extensas, ¿entiendes? Esto es básico, ¿por qué? Porque esto tiene repercusiones en su misma ética, en su misma, en todo el desarrollo que hace. Por ejemplo, como los hombres son sustancias extensas, ¿no? No son creados a la imagen de Dios, ¿no? No tienen un propósito, digamos, que sobrepase el de los animales, ¿no? A todo esto, René Descartes, para solucionar un problema con respecto a los animales pensantes, perdón, a las sustancias pensantes, los aristotélicos de su tiempo le dijeron, bueno, ¿y qué son los animales? Porque Descartes estaba diciendo que las sustancias extensas son todas iguales y que las sustancias pensantes son solamente los seres humanos y Dios. Entonces, los aristotélicos le dijeron, oye, ¿y qué diferencia hay entre una piedra y un animal? Entonces, la solución de Descartes fue la de decir que los animales son máquinas perfectas, ¿no? Máquinas perfectísimas que en apariencia dan la apariencia de que sienten, ¿no? Pero son máquinas, ¿no? Y como las hizo Dios, son mucho más perfectísimas que las que hicimos nosotros, ¿no? Para poder sostener que eran sustancias extensas meramente, ¿no? Entonces, y separarlas del hombre. Hobbes dice que no, somos sustancias extensas, eso de sustancias pensantes no tiene sentido para él, ¿verdad? Entonces fíjense cómo mete al hombre en esto, en esta idea, y al decir que la ley básica, la ley natural de las sustancias extensas, ¿no? Es la de la autoconservación, por tanto llega a la conclusión lógica, fuertísima, o sea, si uno sigue su pensamiento, esto está muy bien construido, ¿no? Hay que simplemente botarle la base, ¿eh? Pegarle ahí, ¡ping! En la base y se le cae todo, pero está muy bien construido, es muy lógico, ¿no? Entonces, él llega a la conclusión y a llegar a decir de que la ley básica del hombre, la ley natural, el estado natural del hombre, esto es importante porque en ese tiempo empezaron los escritores a hablar mucho, bueno, siempre cuando se hablaba de política se hacía esto, cuando se hacían tratados políticos se hacía de manera priorística, o sea, aquí simplemente deduciendo, tomando premisas que supuestamente tienen que ser compartidas por todos, supuestamente, y con esas premisas desarrollando un método. Entonces, y lo común era hacerlo en dos partes, el estado natural del hombre y el estado, digamos, el contrato social, llamarle el contrato social. Esto era como lo común en ese tiempo. Entonces, él llega a decir que la ley natural del hombre, por eso es que se podría decir que, entre comillas, Hobbes es, digamos, y un naturalista, entre comillas. Pero para él la ley natural era el principio de autoconservación, ¿no? Y otra cosa, él decía que como estábamos este es otro tema bien importante, que se me vienen muchas cosas a la mente, que Thomas Hobbes establece el individualismo absoluto, ¿no? El individualismo total. ¿Mm? Este individualismo total, el que niega la unidad, la unidad en comunidad que tenemos, ¿no? Los hombres, comúnmente normal, al establecer el individualismo absoluto, no le queda otra a Hobbes, como vamos a ver a futuro, o sea, en el desarrollo de su pensamiento, de establecer el absolutismo total, porque es la única forma de mantener unidos a los individuos, ¿entiendes? Porque si tú estableces un individualismo total, o sea, total, como el que nos está poniendo acá, que las sustancias pensantes, que son los individuos, perdón, las sustancias extensas, que son los individuos, su ley básica es la de la autoconservación y por tanto la de el egoísmo, el buscar mi beneficio, ¿no? Y ahí viene su famosa frase, el hombre es lobo para el hombre, o el hombre está siempre en guerra con el hombre, la guerra de todos contra todos, ¿no? Para él, esa es su definición del estado natural del hombre. ¿Entiendes? Entonces, como él establece el individualismo absoluto en el sentido de que no hay aquí comunidad alguna, porque no tenemos nada en común, lo único que tenemos en común es la autoconservación, la autopreservación. Entonces no hay posibilidad de comunicación, porque ¿cómo me voy a comunicar contigo si yo sé que tú lo único que vas a querer es engañarme, es joderme, ¿me entiendes? Es buscar tu propio beneficio, entonces se imposibilita la comunicación, se imposibilita los tratos, los contratos, ¿me entiendes? Se imposibilita. Entonces,
al llegar a este nivel de individualismo en el que en realidad es una cuestión bestial, nos va a dar la luz de lo que se necesita, que es un ente que prácticamente no tenga ningún límite para que les dé la unidad. ¿Entiendes? Esa es como la lógica que va a ir desarrollando, ¿no? Ahora yo tiro la pregunta, a ver, no sé si quieran decir algo, o quiera decir algo, hermano. ¿Qué le parece esta definición que está dando Hobbes del hombre? Pues mire, yo estaba pensando y buscando sobre ese tema recientemente, y se dice que a pesar de que él menciona esa frase, que no se refería al hombre como individuo, sino se refería en términos del hombre como cuando se organiza, pero cuando se organiza en pequeñas unidades que todavía no son tan bestiales como el Estado. Así que es interesante lo que está trayendo y me resulta algo que es bien importante a pensar. No sé cómo usted lo ve ahí. Es que claro, es que Thomas Hobbes no puede ir en contra de la naturaleza en verdad y de la historia, de lo que ha sido el ser humano, ¿no? Entonces, lo lógico sería desarrollarlo de esta manera, pero él empieza a hablar de que, claro, estas unidades pequeñas, estos clanes familiares que se crean, al fin y al cabo viven en la misma lógica, en la lógica de la autoconservación, ¿verdad? Y por tanto, siempre esos clanes van a tratar de conquistar al otro o de beneficiarse del otro, ¿entiendes? Por eso que la condición del estado de naturaleza del ser humano es la guerra de todos contra todos, ¿no? Es en ese sentido. Entonces, ¿por qué? Porque el principio de autoconservación, según Hobbes, no se puede, esta ley natural, no puede ser cumplida en el estado de naturaleza. ¿Me entiendes? Debido a lo mismo, porque nos aprovechamos los unos a los otros, nos matamos, no podemos cumplir esta ley, ¿verdad? Entonces, ese es el argumento de él, ¿no? El que desarrolla. Y como no podemos cumplir esta ley, esta ley natural, en el estado de naturaleza, necesitamos esta organización, ¿no? Esto que va a proponer más adelante, que sería lo que es el contrato social, ¿no? Pero ya no estamos adelantando un poco Exacto, exacto. Su propuesta entonces, hermano, es combatir fuego con muchísimo fuego. ¿No sería algo así? Claro, es que hay que primero compararlo con la visión de las escrituras, porque aquí se está presuponiendo, se está afirmando de manera gratuita, ¿no? Una cosa que podemos ver en la naturaleza, en la naturaleza del ser humano, que es su parte caída, ¿no? Hablando ya en términos bíblicos, ¿no? La parte caída del ser humano, ¿no? La parte en la que el pecado está dominando, ¿no? Pero el hombre en su estado original, ¿m? Fue un hombre en justicia, un hombre en santidad, un hombre en verdad, un hombre que ejercía dominio sobre la creación en sumisión a la palabra de Dios. Eso es el estado original del hombre. Como cristianos deberíamos sostener esto. ¿Mm? Y así podemos ver tanto la gloria del hombre como la criatura más grande de la creación, hecha por Dios, ¿no? La criatura que está llamada a reinar sobre la creación, pero al mismo tiempo tenemos Génesis 3, ¿verdad? Que nos muestra la caída, la condición desgraciada del hombre, ¿no? Y tenemos esas dos cosas, ¿no? Tenemos la nobleza, la grandeza del hombre, pero al mismo tiempo su caída, su condición caída, ¿no? Y por tanto, no se hace justicia desde una perspectiva bíblica basarnos en todo lo que tenga que ver con un orden social, con un orden jurídico, en la condición caída del hombre. ¿Entienden? No podemos, porque estaríamos solamente viendo una parte, ¿entienden? De la naturaleza del hombre, para poder entender cómo es el orden social, digamos, desde una perspectiva cristiana. En cambio, Hobbes, ¿qué es lo que hace? Ver solamente lo malo, ¿no? ¿Y la solución cuál es? La regeneración que propone, que vamos a estar viendo un poquito más adelante en la conversación, es la de un Estado, ¿no?
Esa es la regeneración del ser humano, prácticamente la salvación de esta condición, ¿no? La redención. Y así mismo lo plantea, la redención de este hombre es que hagamos un pacto, un contrato con esta, ya puede ser, él dice, puede ser con un rey absoluto o con un estado, así que todos compartamos, que sea bonito. Así. Claro. Sí, él no tenía él prefería tal vez la monarquía, pero eso no era necesariamente la única. Entonces, hermano, volviendo al pacto, entonces, el pacto que entonces realmente necesitamos atender nosotros es el nuevo pacto, que es donde tenemos un nuevo hombre, el nuevo Adán, que entonces sí nos señala la verdadera herramienta del dominio, que entonces el ser humano perdió en la caída de Génesis 3. Sí. Claro, fíjese cómo lo que está planteando Hobbes es una cosmovisión totalmente distinta, aparte a la bíblica y en competencia a la bíblica. O sea, le hace una competencia a la Biblia, por decirlo así. Es una alternativa prácticamente, a tal punto que todo contrato social, y como vamos a estar conversando, la idea en estos conversatorios, en estas conversaciones, es que tratemos a otros pensadores también, Maquiavelo, George Locke, etc., ¿no? Pero vemos que esta se plantea como una alternativa en realidad. Y vemos cómo el contrato social en realidad, como vamos a verlo, es una alternativa al pacto. ¿Entienden? Vemos cómo es la interpretación de Hobbes al estado natural del hombre es una alternativa totalmente contraria a la visión de las escrituras. Vemos que la visión del contrato social, perdón, la visión del pacto bíblico que busca la redención del hombre, la regeneración, la búsqueda de la justicia en el hombre y que el hombre haga justicia, haga misericordia y haga verdad, eso es lo que Hobbes va a proponer con su teoría del Estado. ¿Entienden? Esa es, esa es una cosa fundamental. Hermano, yo le tenía una pregunta y comentario, no sé cuál de las dos sea, para ver qué opina. Hay un párrafo que yo creo que se le envié, que él habla de cuál es el propósito de las escrituras. Esto es importante porque yo me he encontrado con personas que sí han leído Hobbes y que entienden que porque él usa un lenguaje bíblico significa que él estaba derivando su idea de, ¿verdad? De la cristiandad, vale, vamos a decirlo. Entonces, por ejemplo, él dice que la escritura fue escrita para mostrar a los hombres el reino de Dios y para preparar sus espíritus para ser sus súbditos obedientes, ahondando el mundo y a la filosofía, al referente a la disputa de los hombres para ejercicios de su razón natural. Entonces, yo le estaba preguntando ahorita por eso y me gustaría que comentara porque él dice, sí, la Biblia es importante para y entonces lo saca del panorama de una forma muy elegante y me gustaría que discutiera sobre eso porque yo creo que eso también es bien importante en las bases de las presuposiciones de este libro. Ya al principio conversamos acerca de las presuposiciones con las cuales construye Hobbes su teoría, ¿no? Que es Claro. esta idea de las sustancias extensas, que son la única idea que tiene sentido, ¿no? La única idea clara y distinta y que tiene sentido, ¿no? Las sustancias pensantes no. Y Sí. empieza a catalogar que hay ideas que son sin sentido, son meaningless que les dice, ¿no? Y entre esas cosas, por supuesto, Hobbes niega el espíritu, el alma, lo inmaterial, todas esas cosas los niega, ¿verdad? Diciendo que solamente existen las sustancias extensas. Entonces, ¿qué pasa? Que se presenta un problema grave, ¿no? Porque Thomas Hobbes se dice ser cristiano, él se declaraba ser cristiano, de hecho hasta en El Leviatán. problema, perdone que le interrumpa, hermano, es bien importante lo que va a decir. El problema que se presenta es de autoridad, no solamente porque sabemos cuál es la verdadera autoridad, sino que además de que su contexto histórico, él mismo en su libro, incluso antes, un poco después de esto que yo le acabo de leer, eso creo que es el capítulo 8, él menciona que hay cosas honorables que son las que dan poder y él no va a poder entonces enfrentarse a las escrituras de frente a frente. Y nada, perdón que le interrumpe, pero es que quería decir eso porque estuve bien pendiente. Claro, y bueno, lo que le decía, que él se le presenta un problema más o menos grave, porque él se declaraba ser cristiano. De hecho, hasta en su libro Leviatán, hace la segunda parte del libro prácticamente es casi que pura exégesis de textos bíblicos, que los usa para sustentar su posición, obviamente, los usa, los utiliza, ¿no? Pero se le presenta un problema,
que él en sus presuposiciones básicas, él está negando, él dice que la palabra espíritu es una palabra sin sentido. Entonces, a él se le presenta gravísimo problema que le empiezan a quejarse y le dicen, oye, pero espera, en la escritura aparece que Dios es espíritu, ¿verdad? Y se supone que Dios tiene sentido, ¿verdad? No es meaningless, ¿no? Entonces, ¿sabe cómo lo soluciona olímpicamente Thomas Hobbes? De manera olímpica la solución. Una de las soluciones a las que da es que, a ver, la religión va por su camino, ¿verdad? Es otro tema, pero lo que yo estoy tratando aquí es haciendo ciencia y yo voy a justificar, porque yo no voy a estar negando la moralidad, ¿no? Las voy a justificar científicamente, ¿no? Y otra cosa que va a hacer es que antes de pasar a desarrollar esta idea de que va a desarrollar científicamente la moralidad, él dice que la palabra espíritu en la Biblia es un vientecito tenue. Así, una cosa que un vientecito, ¿no? Entonces, ahí se la soluciona. ¿Ves que es sustancia extensa? ¿No? No es el Espíritu Santo en su poder. No. Es un espíritu tenue, sí. Aquí lo puedes sentir. Y se le empieza a acusar, a decir, oye, pero ¿y la moralidad que ha sido revelada de manera sobrenatural, ¿no? Entonces él dice, a ver, la religión va por su camino, yo aquí estoy simplemente, yo no voy a negar la moralidad, dice él, yo no la voy a negar, yo le voy a dar fundamentos científicos, dice. ¿Y cuál es el método que va a usar? Pues el único método que puede ser coherente, porque recordamos que Thomas Hobbes es muy, muy lógico con su propia estructura, ¿no? Tenía problemas porque en su sociedad era totalmente cristiana, ¿no? Entonces por eso a veces tenía esos problemas. Pero él propone el método que sería el utilitarismo, para demostrar que todas las declaraciones morales se mantienen. Por ejemplo, él dice, en cuanto a la declaración no matarás, él dice, a ver, tú no matas porque si matas te van a matar. ¿Entiendes? Tú no robes porque si robas te van a robar. ¿Entiendes? Tú no mientas porque si mientes te van a mentir. ¿Entiendes? Entonces, está justificando la moralidad con un método utilitarista. Pero, a ver, la moralidad, las declaraciones de la ley de Dios son absolutas. O sea, no se nos está diciendo no robes porque te van a robar. No, te está diciendo no robes porque el acto de robar, el acto en sí mismo, ¿no? Es un crimen. ¿Entienden? No importa las circunstancias, no importa nada. No. Robar es un delito, ¿no? Matar es un delito. No importa, no te... A ver, la escritura no te lo presenta como una argumentación, ¿entiendes? Es una palabra de autoridad. Te la entrega, esta es la ley. No te sometes, está la sanción. Punto. ¿Entiendes? Esa es la moralidad. Ese es el verdadero Leviatán. ¿Entiendes? Entonces, Thomas Hobbes lo que dice, no, es que yo voy a fundar la teoría política científica, yo voy a hacer esto científico. Entonces empieza a hacer, a justificar la moralidad de manera utilitarista. ¿Mm? Ya va la pregunta. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el cristianismo? ¿Qué tiene que ver Hobbes con el cristianismo? ¿No? Sino todo lo contrario, o sea, tiene que ver todo lo que ataca al cristianismo en realidad, ¿no? Es peor un lobo disfrazado de oveja que un lobo así desnudo, listo para que uno lo identifique, ¿no? Este es un lobo vestido de oveja, nada más, ¿no? De hecho, yo me he encontrado con un montón de cristianos que alaban a Job, que miren, estos eran los pensadores antiguos cristianos, esto es lo que necesitamos porque hacen exégesis, miren las citas de Efesios que cita en su libro y bla, 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 ¿no? Pero oye, tú no te estás dando cuenta que este tipo es un lobo vestido de oveja, pues, ¿no? O sea, te está negando a Dios, está negando la inmanencia de Dios, está negando el gobierno providencial de Dios. ¿Por qué? Porque esas son cosas sin sentido, ¿no? Porque ¿qué es eso de gobierno providencial? Porque no tiene nada que ver con sustancias extensas, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí el Espíritu Santo? No.
De hecho, usted mismo, hermano, me citó unos textos del Leviatán donde él critica la idea en las escrituras de que los endemoniados en realidad estén poseídos por demonios. ¿Qué son demonios sino sustancias que no son extensas? O sea, que no se pueden palpar, que no se pueden tocar, que no se pueden medir, que no se pueden pesar, ¿no? Entonces, como no son sustancias extensas los demonios, sino que son espíritus, y no tiene sentido eso, pues, ¿qué es lo que hace Hobbes? Decir, es que estos eran locos. Todos los tiran en la categoría de locura. Claro, Exactamente. y los cataloga como locos. ¿Por qué? Porque él es bien lógico. Él está usando sus presuposiciones y con esas presuposiciones está construyendo todo y leyendo, por supuesto, la Biblia a la luz de esas presuposiciones, ¿no? Eso, básicamente. No sé si Así tiene algún que el comentario. Leviatán, así que entonces el Leviatán no es un producto de exégesis bíblica, entonces, sino más bien un producto de presuposiciones que parten de materialismo, ¿verdad? Cuando él define todo lo que hace es darle un lavado materialista a un montón de conceptos, eso fue lo que me estuve enfrentando en estos días. Y seguirlo, ¿verdad? Cuesta cuando uno tiene una mente más llena por las cosas del Señor, en la palabra. Cuando te encuentras con esto, sabes que tienes que cambiar porque tienes que tratar de entender, ¿verdad?, al autor, porque esa es la única forma de hacerle justicia. Y es increíble el lavado que hace. Así que entonces, hermano, eso es bien importante. Leviatán, estas teorías, esta propuesta de Hobbes aquí no es una propuesta que venga de el verdadero temor al Señor. ¿No? Fíjese que partió de presuposiciones, porque por último, podría ser, digamos, es que cometió un error, es que cometió un error al desarrollar cierta idea, porque, por último, si hubiese tomado premisas bíblicas de las escrituras para empezar su desarrollo, ahí por lo menos habría tenido, ahí podríamos discutir más como que ya, este es cristiano, solo que tomó unas premisas de la escritura que las interpretó mal a lo mejor y las trató de desarrollar. Pero no, en absoluto. Lo que hizo Thomas Hobbes es tomar premisas que no tienen nada que ver con las escrituras. ¿Entiendes? Nada que ver. O sea, no tienen nada que ver. Entonces, empieza a desarrollar eso y al salir, supongamos que aquí va la revelación bíblica y todas las ideas bíblicas y él tomó por acá, y lo que hace es ir y unirse con la revelación bíblica, pero ya desarrollando todas estas presuposiciones. O sea, lo único que hace es tomar estas presuposiciones y alinearlas con las escrituras y en apariencia que parezca que su posición es bíblica, es cristiana, ¿me entienden? Eso es lo que hace. Y ahora creo que sería bueno hablar ya de lleno, entrar de lleno, ya haber discutido este tema, de lleno a su teoría del Estado, porque esto ya es el fruto, o sea, él lo viene todo deduciendo, él lo viene todo, digamos, razonando a la luz de estas premisas y este razonamiento absolutamente lógico. Aquí no lo estamos negando a Hobbes que sea un tonto, porque no era tonto, ¿no? No era tonto en ese sentido. No era, no era alguien que sea incapaz, ¿no? Que sea, no, era muy capaz. El problema es que al empezar por premisas erróneas, pues llegas a estas locuras, ¿no? A estas tremendas locuras. Entonces hablemos acerca del contrato social, ¿no? Contrato social. ¿Qué usted pudo ver en su ¿Qué es lectura? eso, hermano? ¿Ah? No, del contrato social todavía no he podido llegar, por lo menos directamente del libro Leviatán. No he tenido tanto tiempo, pero sí estuve visitando otras biografías y demás. Y en cuanto al contrato social, me gustaría que habláramos de eso. Me gustaría que habláramos de eso porque por lo que observo, lo que he estado observando, el contrato social es la justificación con la cual entonces se va a montar este monstruo. De hecho, que él menciona en la introducción que es un monstruo construido por humanos, muchos humanos. Sí. Así que esos humanos tienen que tener algún pegamento y entiendo que de ahí viene, ¿verdad? Ahí está la clave, ¿no? Recuerda que yo le había dicho al principio de este individualismo tan recalcitrante, tan extremo, ¿no? Yo creo totalmente en el individuo y creo que el individuo siempre va a estar por encima del colectivo, siempre, en una sociedad, ¿no? De hecho, para mí, la sociedad o el colectivo no tiene derechos sobre el individuo, ninguno, ¿no? No tiene ningún derecho, ¿no? El derecho lo tienen los individuos, no los colectivos. Es mi presuposición, pero no niego la unidad que hay en la sociedad, la familia, todas esas cosas son básicas en un orden social.
y son instituciones fundamentales para que funcione una sociedad. Pero este individualismo al que llevaron su razonamiento, debido a la sustancia extensa y la ley natural que él establece, que es la de la autoconservación, la autopreservación, ¿qué es lo que pasa? Que donde todos los individuos están buscando su autoconservación solamente, su egoísmo, su propio beneficio en contra del otro, porque el hombre es un lobo contra el hombre en el estado de naturaleza. ¿Cómo le damos una unidad a todos estos hombres para que tengan una cohesión social? ¿Mm? ¿Cómo se la damos? Para que puedan respetar la ley natural, que no la respetan, la de la autoconservación, porque esto es básico para él, para Hobbes, todo gira en torno a esta ley, porque es súper lógico, es muy lógico. Él siempre sigue esta ley de la autoconservación entre las sustancias extensas y en específico entre los hombres. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿No? Él propone que, como en la ley natural, nosotros podríamos llegar a celebrar un contrato, pero ese contrato es mero papel mojado, dice él. Eso no tiene ninguna incidencia porque no tienen por qué cumplirlo. Entonces nadie va a cumplir su palabra, todos van a buscar su propio beneficio. Entonces necesitamos a alguien que sea superior a nosotros, ¿no? En un contrato que sea unilateral prácticamente, porque lo que él propone, que el contrato social con este Estado, con este monarca, con esta persona o esta entidad, el Estado no tiene obligaciones alguna, ¿entiendes? Tiene que ser por encima, y un contrato unilateral, ¿me entiendes? O sea, es Dios, hermano, es Dios. esto es importante, es Dios, ¿no? Y Exactamente, eso mismo es lo que pensaba. entonces, Él está construyendo un Dios. claro, está construyendo, está solucionando. Es que al negar la inmanencia, es que al negar la trascendencia de Dios, a negar que Dios actúa entre los hombres, entonces se necesita esa inmanencia, se necesita ese poder absoluto, ¿verdad? Nosotros los cristianos sabemos que Dios obra hasta el día de hoy y está siempre su Santo Espíritu en medio nuestro y en su gobierno providencial llevando todas las cosas para Cristo. Podemos confiar que esta unidad, esta cohesión y esta justicia se va a llevar a cabo en la historia, ¿no? Materialmente. Pero Job no, pues negó todo eso, ¿verdad? Entonces necesita una inmanencia. Y esa inmanencia la necesitamos crear a través del contrato social, en la que esta entidad, este monarca absoluto o Estado, haga que esos contratos, esos derechos, por decirlo así, sean respetados. ¿Comprenden? ¿Y cómo los va a ser respetados? Que el monarca los haga cumplir con la violencia, con la coacción, con la fuerza. ¿Entienden? Y por eso que argumenta Hobbes que no tiene que tener ningún límite, ¿no? O mejor dicho, no debe tener ningún deber el gobierno civil, o perdón, el Estado o el monarca. No debe tener ningún deber para con los demás, para con el pueblo, ¿me entienden? Sino que él debe estar para hacer cumplir los contratos o para hacer cumplir, en realidad, en términos más generales, hacer cumplir la ley natural, que no se podía cumplir en el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo defendiera, que lo hiciera cumplir, porque todos buscamos nuestro propio beneficio. ¿Ven? Es la importancia de los puntos de partida de Hobbes, porque es muy lógico en todo esto. Entonces, tenemos a este señor que él propone, este Dios absoluto, y dice que él no tiene ningún límite, nada, todo poder para él, todo poder, ¿no? Y todos los demás seres humanos que hagan el contrato con este Estado, con este rey, van a poder entonces vivir, no en libertad, porque para él también es otra cosa bien interesante, la palabra libertad para Hobbes no es sin sentido. Es otro concepto meaningless, ¿no? Es sin sentido. ¿No? Lo único que tiene sentido es la ley de la naturaleza, que es la autoconservación. Entonces, en virtud de eso, toda su moralidad, la moralidad, fíjense, el principio de la autoconservación, él dice, no mates porque si matas te van a matar y tú buscas autopreservarte. No robes porque si no te van a robar y tú buscas autopreservarte, tu egoísmo, tu conveniencia, es por conveniencia tuya. Todo está girando en torno a su visión de la ley natural que le llaman, ¿no? La ley de la naturaleza, que es la de la autoconservación.
Entonces, por eso es que propone este estado sin límites, o sea, este estado todopoderoso, que no tenga límites en su poder. ¿Mm? Y ahí es cuando él dice, ahí es cuando se puede vivir en el estado, digamos, en una magistratura, en un estado digamos, político, ¿no? Esa es su construcción, básicamente, o sea, podríamos discutir muchas más cosas, ¿no? Y al final de su libro, él empieza a decir los límites que debería tener el Estado, o mejor dicho, las cosas que, digamos, no sé, no recuerdo bien si son límites que lo pone o lo pone como las cosas que no debe hacer el Estado. Y uno podría pensar que aquí Hobbes se dio cuenta y dijo, oye, parece que me fui un poco en volada, como se dice acá en Chile, me fui un poco, me descarrilé un poco, le di demasiadas facultades a este poder y puede que me pase así, que vamos a darle algunos límites. No, no, en absoluto. Él está siendo totalmente lógico. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite que le da al gobierno o al Estado, al rey? Es que el Estado no puede matar, no puede ejecutar la pena de muerte, porque ¿cuál es la ley? La ley de la naturaleza, ¿cuál es? La ley de la autopreservación. Y el Estado se supone que está para hacerla regir. Por tanto, no puede ir en contra de esa ley. Así que está siendo totalmente lógico. No está diciendo que el Estado tiene límites en su poder, sino que no puede hacer porque el Estado se creó para hacer cumplir la ley de la autoconservación. Y para ello se le da todo poder, a todo poder. ¿Entienden? Pero es para cumplir eso. ¿Entiende la lógica, la fuerza de la lógica que tiene? Por eso es que yo creo que ha impactado tanto este librito, el Leviatán, porque tiene una lógica tan fuerte, tan poderosa, que, bueno, primero que nada hay que renunciar a nuestros presupuestos cristianos, antes que nada, hay que renunciar a ellos para abrazar esta cuestión, ¿no? Y muchos lo han hecho, muchos, de hecho, Thomas Hobbes es uno de los padres del Estado moderno, ¿no? Entonces, fíjense la fuerza que tiene. Otra cosa que dice, que cuando el Estado encarcela a una persona, no debe castigar al encarcelado por si éste quiere liberarse, escaparse. ¿Por qué? Porque eso es simplemente la ley de la naturaleza, la ley de la autoconservación, la de querer escaparse. Así que no debería aumentar su castigo porque él quiere escaparse, porque es algo básico, ¿no? El principio de la sustancia extensa de la autoconservación. ¿Se entiende la lógica que tiene todo esto? ¿Mm? ¿Cómo ha construido todo alrededor de estas premisas básicas, empezando con la negación de las sustancias pensantes y el establecimiento, digamos, como la única idea clara y distinta, que sería las sustancias extensas, ¿no? Que sería este materialismo positivista, este materialismo que dice que solamente existe lo palpable, ¿no? Lo que se puede tocar, lo que se puede medir, ¿no? Esas son ideas, esa es otra cosa que decía René Descartes y que también la sostuvo Thomas Hobbes, que solamente son ideas claras las cuantitativas, el número, el número, ya se me olvidaron los demás conceptos, número, extensión y se me olvidó el otro. Número, extensión y no me puedo recordar el otro. Número, extensión y no me acuerdo el otro concepto, ¿no? Pero estos conceptos son muy cuantitativos, negando lo cualitativo, ¿verdad? Porque lo cualitativo lo ponen como si fuesen accidentes, entonces no tiene nada que ver. Entonces veamos que todo esto tiene una lógica tan fuerte, basado en las premisas de Thomas Hobbes, que claro, es un edificio hermoso, pero ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos, o sea, le pegamos en las bases con un dedito nomás, ni siquiera tan fuerte, un dedito así, ¡ping! Y se cae todo este edificio, ¿no? Todo este edificio, ¿no? Que es la idea que existe solamente las sustancias extensas, ¿no? Eso es básico, que usted comprenda la premisa de Thomas Hobbes, que son las sustancias extensas, las únicas que son ideas claras y distinguibles, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Porque claro, el número, cuando tú quieres definir número, oye, yo no entiendo por qué la palabra dos es más clara que la palabra conejo.
Es más exacta. ¿Por qué? ¿Mm? Es más clara. ¿Por qué? La palabra silla es menos exacta que la palabra tres. Esa es la base de Thomas Hobbes, ¿no? Que él dice que estas son las bases de las ideas más claras, el número, la extensión no me puedo recordar el tercer concepto, número, extensión y se me fue, No que me es la viene a la base mente ninguno. del René, la base de toda la filosofía de René Descartes, ¿no? Que la idea es las ideas cuantitativas, que son más exactas, ¿no? Son exactas. Entonces, claro, hasta uno mismo podría decir, oye, definamos qué es exacto. Definamos el concepto Claro, exacto, ¿no? ¿Por qué el concepto exacto es más exacto que otra cosa? ¿Verdad? Y claro. también otra cosa, presuposición que tienen, que el universo o todas las cosas que existen tienen que ser exactas. ¿Y de dónde saca esa idea? ¿De dónde la sacó? Se la sacó del bolsillo nomás. Nosotros a lo mejor como cristianos, y esto ya se podría discutir, ¿no? Que todas las cosas que existen en la creación son exactas porque Dios así las creó, podemos discutir todo eso, ¿no? Pero tenemos de dónde sacarlo, ¿entiendes? Tenemos capital. Thomas Hobbes, o René Descartes, mejor dicho, porque él fue el que lo definió, se lo sacó del bolsillo. se lo sacó del bolsillo. Que las ideas cualitativas no son ideas claras y distintas, sino que solamente las ideas cuantitativas. Entonces, básicamente esta conversación es para poder entender el pensamiento de Thomas Hobbes y por qué ese pensamiento no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Y por más que supuestamente haga exégesis en los textos como Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 4, que uno de los que más cita, eh, podemos decir, oye, él está leyendo con los lentes de sus presuposiciones. O sea, él está metiendo sus ideas en los textos y lo está justificando. ¿Entiendes? Y a la vez, como les dije, él dice que la religión va por un camino y su teoría por otro, pero que es totalmente normal. O sea, no quiere meterse con la religión porque no le convenía en ese momento, ¿no? Porque si se metía con la religión le cortaban la cabeza. Y bueno, para terminar, unas cosas. Thomas Hobbes es el padre digamos, casi que el verdadero padre del empirismo, ¿no? Porque claro, su idea básica de las sustancias extensas es que solamente podemos conocer a través de esas sustancias, ¿no? Solamente a través de esas, aunque él no era empirista en sí mismo, ¿no? Se podría decir que es como el protoempirista, ¿no? Y otra cosa, que él sí que es el padre del positivismo jurídico, ¿no? Porque al entregarle todo poder al Estado, en este sentido, sí, él es padre del positivismo jurídico. En el anterior del empirismo ya podríamos discutir, pero él dio las bases del empirismo, las bases. Pero este hombre sí que es el padre del positivismo jurídico. ¿Por qué? Al entregarle todas estas facultades al Estado, ¿no? Las facultades de definir lo que es la ley, ¿no? De definir todo con respecto al cumplimiento de la ley, él sí que es padre del positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el positivismo jurídico? Que es ley lo que el Estado dice que es ley, punto. ¿No? Lo que el legislador dice que es, o sea, lo que emanó del Senado. Esas letritas que se escribían en un cuaderno, o sea, en una hoja, eso es la ley, punto. Nada más. Es padre del positivismo jurídico. También podríamos decir que él es padre del materialismo filosófico, pero este materialismo positivista, esto de que solamente existen lo, la sustancia extensa, ya el mismo término, sustancia extensa, si uno lo somete así ya, a ver, definámoslo, yo creo que hasta tendríamos problema con eso, ¿no? Pero, pero él asume que con sustancia extensa es una idea muy clara y distinta, pero ya si podríamos empezar a discutir si esas ideas son en verdad claras y distintas, ya vamos a ver que no son tan claras y tan distintas. Podríamos llegar a decir incluso que son media oscuras, ¿no? Pero él es el padre de este materialismo positivista, en el sentido que solo existen las cosas las materiales y nada más, ¿no? No existen casi que los pensamientos no existen, ¿no? Es como que solamente existe la sustancia extensa, nada más. O sea, algunas palabras, algo hermano que quiera acotar. Nada, estaba pensando en ahorita, o hace un rato usted mencionaba cómo él trataba el concepto de libertad como un sinsentido, que de hecho es una cita directa, así mismo él lo dice, que la libertad no tiene ningún sentido. De hecho, me río porque en la cita que él está hablando de eso,
menciona que es como hablar de un círculo cuadrado. O sea que, o sea, estamos hablando de algo peligroso. Las consecuencias de esta línea de pensamiento van lejos. Lo que sucede es lo que usted está trayendo, ¿verdad? Que él tiene que esconder algunos presupuestos de alguna forma elegante. Y me gustaría continuar esta conversación sobre Hobbes, tal vez ya hablando más de otras cosas más específicas. Pero estas conversaciones también entran por la pregunta de qué es el Estado. Esta persona es uno de los proponentes de lo que es el Estado moderno y es tan importante que todas esas personas que defienden el Estado sepan lo que están defendiendo. Sí, pues de hecho en Alemania existe una revista que se llama Leviatán, una revista de ciencia política, en honor a que él es el que prácticamente creó, por decirlo así, la ciencia política. Le dio como un método y todo esto, ¿no? No necesariamente esa revista está de acuerdo con lo que dice Leviatán, pero es como una especie de darle entre comillas, honor, porque él es el que inventó la ciencia política en este sentido. Él Entonces, diría honor. Él diría honor. Lo él estaba de, leyendo ahorita y él diría que eso es un honor. claramente, pero ya vemos que, o sea, yo no veo ningún tipo de rescate en ninguna parte de la teoría de Hobbes, porque ya vemos de dónde partió y que todas sus conclusiones están en su teoría política. O sea, su teoría política no sale de las escrituras, no sale de lo que Dios habla en su palabra acerca de lo que es gobierno, de lo que es ley, de lo que es justicia, de lo que es la libertad, ni siquiera la quiere tratar, porque la encuentra un sinsentido. Entonces debemos entender eso, de que nada de lo que él dice es cristiano. ¿Se disfraza de cristiano? Sí. ¿Es un lobo disfrazado de cristiano? Sí. Pero entendamos bien las presuposiciones donde parten. Y esto es, podríamos llamarle, por decirlo así, por darle un nombre nomás, a mí me gusta darle nombre a las cosas, podríamos darle el nombre de la técnica presuposicionalista, ¿no? El ir a los presupuestos. Vamos a los presupuestos de estos hombres y veamos que no tienen nada que ver con la escritura, ¿no? A la raíz. A la raíz. A la raíz. Y cortemos el árbol desde la raíz, pues. Sí. Así que, por lo menos, esperemos que ya, ahora que estamos en este Instituto Ruduni que hemos creado de manera virtual, por decirlo así, para tener un lugar de encuentro en el que se puedan conversar estas cosas, podamos seguir teniendo esta práctica de cortar desde la raíz a filosofías que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hermano, quería proponerle un resumen a ver si usted está de acuerdo. Realmente, por lo que hablamos hoy, Hobbes propone una inmanencia y un pacto alternativo. Creo que es un buen resumen. No sé si usted opina lo mismo. Claro, Esa es la claro, propuesta de Hobbes. porque por su presupuesto, por su base, por sus premisas con las que parte, niega toda inmanencia. Porque recordemos, espíritu no tiene sentido. El Espíritu Santo, el gobierno providencial, son cosas que no son sustancias extensas. Entonces no se pueden palpar, no se pueden medir, no se pueden definir, etcétera, ¿no? Según él. Entonces, al quitar esa inmanencia de Dios, necesita esa inmanencia que dé unidad al hombre, que es un lobo para el hombre, que al mismo tiempo le dé la unidad, lo retenga, lo gobierne, lo limite, etcétera, etcétera, y se lo entrega todo al Estado, ya sea al monarca que le da el poder absoluto o a una entidad que hoy conocemos como Estado. Entonces, eso es básico para él, la inmanencia. Negar a Dios y entregar la inmanencia, ¿no? Y darle un pacto alternativo también. Porque Eso, claro, eso se basa en el contrato social, que es lo mismo que decir un pacto. Es lo mismo. El contrato, pacto es casi que sinónimo, ¿no? Se podría hacer unas pequeñas diferencias, pero es sinónimo prácticamente. Entonces, el contrato social que propone Hobbes, y como vamos a ver a futuro en las próximas conversaciones que tendremos, los demás contratos sociales que proponen John Locke, que proponen Rousseau, son simplemente alternativas al pacto de Dios, al cual está vigente el día de hoy, y que es por ese pacto que vamos a ser juzgados en el día del juicio. No es por el contrato social. Por el contrato social. Es por ese pacto en que vamos a ser juzgados el día del juicio. Exactamente. Excelente, hermano. Ya, pues, hermano.
Espero que haya sido de bendición la conversación y esperemos poder tener más conversatorios de estos temas. Además que también estamos trabajando otros temas con el hermano, el pastor William. Estamos por hacer este fin de semana una conversación interesante también, que va a estar relacionada con la inmanencia y la trascendencia de Dios. Vamos a tratar esa doctrina y vamos a ver sus repercusiones en sociales, en las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? El individuo y todo lo que tenga que ver con el individuo. Con esto. Esto va a ser como una mirada más teológica, digamos, o digamos más positiva del tema de la inmanencia, ¿no? Eso es lo que tratamos. No como lo hicimos ahora, demostrar que están equivocados. Cortar un árbol podrido. Ahí vamos a estar viendo el verdadero árbol, ¿no? El verdadero árbol de la vida. Bueno, hermano, un abrazo, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición todo esto. Chao, chao.